Bueno, entonces, ahora que comenzamos a grabar, voy a partir. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la ley Devuélveme mi casa y en qué consiste. Como ustedes sabrán, esta ley se dictó hace un par de meses, ¿no? Unos 3, 4 meses, si no me equivoco. Eh, Tiene bastante relevancia porque ha tenido impactos positivos y podríamos hablar de impactos positivos, después les voy a explicar por qué ha tenido esta ley en relación a los contratos de arriendo en especial y a los juicios, en este caso, que derivan de estos contratos. Súper relevante. Entonces, es bueno conversar. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones de esta ley, la 21.461, o más conocida como la ley Devuelve mi casa? Esta ley básicamente lo que hace fue crear un procedimiento monitorio especial, en este caso, que es aplicable al contrato de arrendo y el precario. El precario es la tenencia de una cosa sin un título previo, en este caso, y ante la mera tolerancia del dueño de la propiedad. Básicamente, toda vez que no existe un contrato de arrendamiento, lo que se demanda al final es un precario. Es decir, al final alguien tiene la propiedad, la tiene en su poder, pero esa persona no es dueño y no hay un contrato por medio por el cual pueda acreditar en este caso que tenga alguna relación. Entonces, lo mismo generalmente se demanda por precario. Y también se establece en este caso la obligación al notario. ¿Qué obligación tiene el notario? Lo vamos a ver después, pero tiene una obligación en este caso para poder autorizar los contratos de arrendamiento. Es una obligación súper importante porque ahora el notario lo está cumpliendo a cabalidad y es súper importante que al momento de firmar un contrato de arrendamiento en notaría, ustedes puedan cumplir con lo que exige el notario. Y bueno, ¿qué exige el notario al final? El notario lo que hace es simplemente pedir al momento de la firma, cuando no sé si ustedes han ido a firmar un contrato de arrendamiento, van a acompañar las partes, pero lo que está haciendo el notario es pedir el título que le habilita al dueño para poder arrendar. Y este título puede ser o la escritura la copia de dominio, que acredita que la propiedad se encuentra a nombre del dueño de la propiedad, vale la redundancia, o segundo, puede ser la escritura por la cual adquirió esta persona, el dueño de la propiedad. La escritura de compraventa, la escritura pública de compraventa por la cual adquirió, y en este caso, estos dos documentos, vale decir, la copia de dominio o la escritura de compraventa, habilitan para poder arrendar el inmueble. Eso es muy importante porque todos los notarios lo están haciendo. Si ustedes firman cualquier contrato de arrendamiento en cualquier notaría, todos los notarios lo van a hacer, excepto si es que ustedes lo hacen a través de plataformas virtuales. Tengo entendido que a través de estas plataformas virtuales como firma virtual, no lo piden. Así que es para que lo tengan en consideración. Pero por lo mismo, al final, y de hecho, una relevancia que tiene esto es que al momento de nosotros redactar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, vamos a tener que específicamente detallar cuál es el título que se está citando y cuál es la copia de, cuál es el número de la inscripción que tiene el dueño a su favor. Entonces hay que complementar al final, ya no basta con poner la dirección del inmueble, sino el inmueble a través de donde se encuentra ubicado y hasta con el rol del rol de alguno. Ahora es importante señalar el título de dominio por el cual se encuentra inscrito y en qué conservador se encuentra inscrito. Y a nombre del dueño de la propiedad. Carla, una pregunta. Sí, con respecto a eso, entonces sería como necesario en el mismo contrato de arriendo incluir todo lo que es la información que aparece en el dominio vigente, por ejemplo. A ver, no es necesario incluirlo todo porque, salvo, a ver, me pasó la otra vez, de hecho, que, a ver, de partida, no es necesario incluirlo todo, salvo solo si tú quieres inscribir ese contrato de arrendamiento en el conservador, en el registro de interdicción y provisiones de enajenación, y se otorga como escritura pública. En ese aspecto habría que incluirlo todo como si fuera una compraventa, como si fuera una promesa. Pero Ent- si tú quieres firmar solamente el contrato de arrendamiento ante notaría y que el notario solamente te autoriza la firma, sin inscripciones posteriores en el conservador, basta solamente con que singularices la propiedad señalando que se encuentra ubicado en la ubicación, el sí. título de dominio y el rol de avalúo.
Basta solamente eso. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Gracias, Martín. Mira, eh, la pregunta es la siguiente, pero después de hacerte la pregunta me surgió otra inquietud a raíz de lo que nos acabas de explicar. Yo tengo el siguiente caso. Tengo un contrato de arriendo que tengo que firmar esta semana, pero el arrendador es un usufructuario de la propiedad. La propiedad hoy día le pertenece a una sociedad de inversiones e inmobiliaria ¿ya? y le concedieron a esta persona el usufructo de por vida de la propiedad. Entonces, la primera pregunta es, él en su calidad de usufructuario, ya que posee el uso y el goce de la propiedad, ¿puede ejercer la acción de arrendar la propiedad? Sí, puede arrendarla, efectivamente puede arrendarla. Ya. Y la segunda pregunta, a raíz de lo que tú comentaste, el arrendatario desea que este contrato, dado lo delicado que es, desea que se haga por escritura pública. Al hacerlo Ya. por escritura pública, acabo de escucharte que hay que inscribirlo en el conservador. No, 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 son dos cosas diferentes. Ah, Puede ya, otorgar esa por es la escritura aclaración. pública, por una parte, en este caso por escritura pública tiene un valor tiene una veracidad diferente porque es una escritura pública, es otorgada por un funcionario competente y por lo tanto tiene una veracidad y tiene una presunción de veracidad diferente a un contrato, un instrumento privado. Ya, Ahora, esa escritura puedes o no puedes, dependiendo de la voluntad de las partes, inscribirla en el conservador. ¿Ah? Esa es la diferencia. No necesariamente puede otorgar la escritura pública, pero no necesariamente tienes que inscribirlo en el conservador. Ahora, si las partes lo quieren hacer, lo pueden hacer. y si lo tengo que hacer, en qué sección del conservador tengo que inscribirla? En el registro de, tú tienes que inscribir la escritura pública, en este caso, si te otorga notaría, te la van a mandar, lo inscribes en el registro de prohibición, interdicción y prohibiciones de enajenar. Ya, perfecto. Y cuando se expire el contrato, ¿Sí? para eliminar esa inscripción, tengo que hacer otra escritura En este que, caso, que, sí. Las que cosas se hacen, desahucie esa inscripción. exacto, las cosas se hacen en derecho de la misma forma en que se hacen. Entonces, si se otorgó por escritura pública, habría que, en este caso, solicitar el alzamiento, en este caso, porque es una prohibición que se constituye en el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar. Entonces hay que hacer Entonces, un lanzamiento. exacto, Fantástico. Gracias por tu respuesta y aclaración, Martín. ningún problema. Bueno, continúo entonces, habiendo hecho este pequeño momento. Eh, bueno, recapitulando un poco, entonces, el notario tiene la obligación en los contratos de arrendamiento siempre de pedir el título del documento que habilita para poder ceder el uso del inmueble. Esto ya está ocurriendo y esto ya está pasando, entonces es algo que podemos ver en la práctica. Y definitivamente, como tip, les puedo decir que si es que ustedes no quieren efectivamente lidiar con esto, lo que pueden hacer es firmar el documento en plataforma virtual y tengo entendido de que el notario no les va a pedir el título que la habilita porque estamos haciéndolo por plataforma virtual. Entonces, la página no les va a pedir eso. Le abre. Martín, voy a ¿Sí? molestarte un segundo. Están entrando mucha gente con mi cuenta porque no pueden entrar con la cuenta de ellos, así que para que no te asustes porque casi todos dicen Carolina Moraga, Ya, perfecto. para que sepas, ¿ya? ¿Cuáles son los juicios relativos al contrato de arrendamiento? En general, podemos ver que existen varios juicios respecto al contrato de arrendamiento y que derivan de un contrato de arrendamiento. Diferentes cosas se pueden pedir a través de cada juicio, son diferentes, pero efectivamente todos estos juicios que les voy a enumerar ahora son los juicios que efectivamente derivan de un contrato o que pueden emanar de la celebración de un contrato de arrendamiento. Primero, la gestión judicial por abandono de la propiedad. En este caso, cuando el arrendatario hace abandono de la propiedad y lo que se quiere básicamente es terminar con el contrato. Segundo, en este caso, el juicio de desahucio del contrato de arrendamiento. Esto ocurre cuando el arrendador quiere poner término unilateral al contrato. El desahucio al final es un acto por el cual el arrendador le notifica al arrendatario la intención de terminar con el contrato y que por favor le restituya la propiedad dentro de un plazo. ¿Ya? Entonces, esta forma de hacer el desahucio es la forma judicial, porque el desahucio se puede hacer a través de una forma, a través de la carta certificada que ustedes podrán conocer, le envía la carta certificada al arrendatario con el plazo establecido, generalmente los contratos, y si no en la ley. Y si no, se puede hacer el desahucio a través de
la notificación de la demanda. Y este es el juicio del desahucio del contrato de arrendamiento. Se le notifica judicialmente que por favor restituye la propiedad y que el contrato terminó. Tercero, el juicio de término del contrato de arrendamiento, en este caso por incumplimiento del arrendatario o del arrendador, en este caso por el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato. Y en este caso la ley devuelve a mi casa respecto a los arrendatarios morosos o que hayan provocado daño en la propiedad. Súper importante también entender. Bueno, ¿qué dice la ley devuelve a mi casa? Bueno, esta ley al final pretende facilitar el cobro de la renta o desalojar a los arrendatarios que mantienen deudas o hayan provocado daño en la propiedad. Entonces, ¿cómo lo logra? A través primero de la restitución anticipada del inmueble, introduce esta ley un procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio es más rápido que un procedimiento, en este caso, sumario. Tercero, el derecho del arrendatario para formular, existe un derecho, en este caso, del arrendatario para formular la oposición a la demanda. Y, súper importante, que si el contrato no consta por escrito, se presume que la renta es el monto que se indica en los depósitos de los últimos 3 meses consecutivos, y esto altera radicalmente la regla que se contenía hecho en, o la regla que existía antes. Entonces, esto es muy importante, porque al final, si el contrato no consta por escrito, se va a presumir que la renta es el monto que se indica en los depósitos de los últimos 3 meses consecutivos, en los depósitos de las cuentas bancarias, claramente. Y bueno, ¿cómo contempla este procedimiento la ley devuelve a mi casa? Bueno, de partida hay que interponer una demanda, en este caso, por el cobro de las rentas, por los gastos comunes o por el consumo, vale decir agua, gas, luz, etcétera, etcétera. Cuando se adeudan 1 o más meses de morosidad, estamos de acuerdo, yo adeudo un mes, porque existe la posibilidad que el próximo año me pongan debt, en este caso. Anteriormente, es necesario notificar al arrendatario. En este caso se presume el domicilio. ¿Por qué se presume? Porque efectivamente suponemos que el arrendatario se encuentra ubicado en el lugar, en el inmueble en el cual se prestó como arrendo, básicamente, ¿no? En el cual el contrato de arrendamiento se fijó sobre un inmueble, se está entregando este inmueble en arrendo y por lo tanto suponemos que esta persona habita en ese lugar. Carla. Consulta breve, algunas colegas, yo en un principio colocaba la dirección del postulante, cuando estaba postulando al arriendo y su domicilio anterior. ¿Ya? Después, claro, no tenía lógica porque en caso de carta certificada, alguna notificación, cualquier cosa, él va a estar en la propiedad que yo le voy a arrendar finalmente, o sea, la que voy a gestionar. Entonces, Exacto. eso sería lo correcto, ¿cierto? Colocar la propiedad arrendada como dirección dentro del contrato de arriendo. O sea, en específico, cuando uno en la comparecencia individualiza y señala el tema del domicilio, lo que uno está haciendo es precaver en el caso de que efectivamente pasó una demanda, yo tengo que demandar a esta persona y tengo que notificarla. Exacto. Entonces, ¿dónde la notifico? A ver, tú puedes poner, claro, respecto a los contratos de arrendamiento, claro, podemos poner el lugar donde efectivamente la persona está viviendo. Pero ahora imagínate que la persona no está viviendo en ese lugar. Entonces, Sí. como recomendación, tú puedes poner ese lugar, o segundo, tú puedes poner el domicilio laboral. Ya, pero no, o sea, ¿sirve que coloque la propiedad que va a arrendar, que va a firmar? Sí, sí sirve, no hay problema. Ya, Pero ahora, siempre, o ya, sea, dime. es por un tema más que nada como para tener una dirección. Pero Sí, ahora, pues, tú, de todas actualizada. maneras, exacto, pero tú como, en este caso como corredora, yo creo que tú también le dices que L1, la dirección particular, básicamente, claro, es esta, el lugar donde va a habitar, se supone que va a habitar durante el próximo periodo de tiempo. Y 2, el domicilio laboral. Es decir, dónde trabaja, porque al final también, o sea, de partida que hay gente que es muy izquierda con este tipo de cosas y esto dilata el procedimiento. Si no puedo notificar a la Sí, persona, pues, voy a sí. tener que pedir domicilio, voy a tener que notificar por aviso, etcétera, etcétera, y me voy a demorar mucho más tiempo del que me demoraría normalmente si yo tuviera la dirección exacta. Entonces, por eso, ojalá tener una dirección laboral o la dirección, no sé, donde puedes tener. Y colocar las dos direcciones podría ser. No, basta con una nomás, pero la otra simplemente es por el hecho de que efectivamente lleguemos a una demanda por último para poder darle al dueño de la propiedad un segundo domicilio. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Martín. ¿Ya? Bueno, tercero, en este caso, el plazo de arrendamiento, bueno, el plazo de, bueno, como habíamos hablado, la notificación al arrendatario, en este caso el domicilio
si es el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, se le otorga un plazo para poder pagar al arrendatario, para poder pagar en este caso un plazo de 10 días. Este plazo de 10 días es súper importante porque ha cambiado radicalmente y de hecho, ahí le voy a dar un poco el feedback de lo que ha pasado en la práctica, pero este plazo de 10 días efectivamente el arrendatario tiene para pagar, en este caso, para formular o para formular oposición. No paga en este caso, si no paga, efectivamente el juicio continúa como un procedimiento monitorio. Ahora, es un procedimiento mucho más rápido que se contaba anteriormente. ¿Qué pasa si que lo que está pasando en la práctica, y por qué se lo digo, es que generalmente los arrendatarios hay muchos que no están asesorados legalmente? Entonces, cuando no están asesorados legalmente, en este caso lo que está dando en la práctica es que estas personas estaban abandonando la propiedad sin pagar, pero la están abandonando, y eso es súper importante. Porque al final, yo lo voy a poder demandar posteriormente por el cobro de la renta, de los gastos comunes de consumo, pero lo más importante es que la restitución de la propiedad y por lo menos ya está ocurriendo porque se asusta. Ahora, el segundo caso ocurre cuando los arrendatarios están asesorados legalmente. Y en este caso, cuando están asesorados, van a formular una oposición. Y cuando formulan una oposición, el procedimiento se va a dilatar y vamos a tener que probar todo este tipo de situaciones y vamos a pasar un procedimiento mucho menos expedito y más largo. Entonces eso está ocurriendo y por eso es importante que los arrendatarios muchos no se están asesorando legalmente y abandonan la propiedad y la dejan sin pagar. Y podemos continuar el juicio por el cobro de la renta, de los gastos comunes, pero la propiedad por último ya está abandonada y ya la tiene en su poder el dueño para poder volverla a arrendar, para poder hacer las reparaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando están asesorados, se dilata el procedimiento, porque van a formular oposición. Y ahí el procedimiento deja de ser corto, como lo contempla la ley, y volvemos a un procedimiento largo. Posteriormente, con auxilio de la fuerza pública, el juez en este caso condena la deuda y el lanzamiento en 10 días, que no formula, si no paga y no formula oposición. Súper importante porque este procedimiento corto, si yo no pago y no formulo oposición, en el plazo de 10 días el juez va a condenar el pago de la deuda y el lanzamiento vale decir que el lanzamiento tiene por objeto la restitución de la propiedad. ¿Y cómo se hace esto? A través de la fuerza pública, carabineros. Ese es el procedimiento de la ley de Devuelve mi casa. Funciona perfecto, el problema está cuando los arrendatarios se asesoran con un abogado. En tal caso, este plazo de 10 días y esto que señala al final que el juez condena el pago de la deuda y el lanzamiento de 10 días no ocurre, sino que se vuelve menos expedito, se vuelve más largo. Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, eso con respecto a la ley de Devuelve mi casa, yo les señalé que es una ley, la verdad que en general bien cortita. Hablamos de los aspectos más relevantes y ahora la idea es, bueno, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, esa es la pregunta que ustedes tienen conveniente. Ahora voy a hablar un poco sobre algunos aspectos importantes sobre el contexto actual respecto al contrato de arrendamiento. Típicas preguntas que realmente no hacen, entonces lo ideal es poder resolverlas antes de que ustedes se las puedan formular. Entonces, ¿cómo establecer el reajuste de la renta? Súper importante. Muchas veces ustedes sabrán que los contratos de arrendamiento contemplan un mecanismo de reajuste. Sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a ver que los contratos de arrendamiento en general, el canon de renta en este caso, o la renta, puede fijar en pesos un UF. Cuando está en UF no hay problema porque se va a reajustar solo. ¿Ya? Mes a mes, día a día se va, día a día se va reajustando solo. Ustedes pueden ver cómo estuvo la UF. Efectivamente, lo que yo pagué el día 1 no va a ser lo mismo que estoy pagando el día 10 ni el día 20. Entonces, efectivamente, cuando está en UF no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando están pesos? Cuando están pesos, efectivamente vamos a tener una situación porque el contrato de arrendamiento necesariamente debe señalar la forma en que se debe reajustar esta renta y lo debe contemplar el mecanismo. Es decir, que se debe reajustar semestralmente, trimestralmente, anualmente. Esas son las formas genéricas que he visto y ese reajuste. Ahora, ¿qué pasa cuando no el contrato es tan antiguo o el contrato es tan corto que ni siquiera señala la forma en cómo se debe reajustar? Lo que hay que hacer entonces es, de partida, celebrar un anexo contrato en que las partes, en este caso, señalan el mecanismo de reajuste, por el cual la renta el canon de renta se va a reajustar, en este caso, por el periodo que ustedes estimen conveniente, mensualmente, trimestralmente o anualmente.
Eso con respecto al reajuste de la renta. Bueno, respecto de cómo el arrendador puede aumentar la renta del arriendo en este caso, otra pregunta sumamente concurrida y realmente que ocurre diariamente, que esto se puede hacer de dos formas, en general, a través de un anexo contrato, pero al final, siempre que el arrendador le quiere aumentar la renta, el arrendatario claramente siempre va a estar reacio a poder, reacio a este mecanismo de poder subir la renta. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer? Y creemos que lo mejor es hacerlo a través de, antes de que termine el contrato, porque ustedes podrán ver que los contratos tienen un plazo fijo en este caso, generalmente, por ejemplo, año a año, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en caso de que sea año a año, antes de que termine el contrato, por lo menos 2 meses antes o 3 meses, 90 días antes de que termine el contrato, generalmente los contratos establecen un mecanismo que dice que efectivamente 60 días antes del término del contrato, antes del año, las partes deben señalar, deben manifestarse que efectivamente no quieren continuar con el arrendamiento. Entonces, la recomendación es que 90 días antes, de estos 60 días, 90 días antes, el arrendador, por ejemplo, señale al arrendatario que él desea continuar con el arrendamiento, pero con el aumento de la renta, aumentando la renta. Entonces, esto le va a dar un espacio por lo menos al arrendatario de 30 días para poder señalar, sí, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Entonces, si no está de acuerdo, la idea es, en este plazo de 30 días, antes de que lleguen estos 60 justos, poder decirle, ¿sabes qué? Si tú no estás de acuerdo, ningún problema, yo no quiero renovar el contrato. Y en vez de terminarlo, en vez de dar un finiquito y terminar el contrato de arrendamiento por escrito, simplemente se le señala que hay una intención de no renovar. Como ustedes sabrán, no es lo mismo no renovar que firmar un finiquito. Entonces, creemos que esa es la mejor alternativa. ¿Alguna pregunta, consulta? Sé que este tema no va para largo, pero por lo mismo, ojalá me puedan hacer todas las preguntas que ustedes tengan en Carla. Aprovechando ahí el espacio, también con otras colegas, bueno, yo estudié en ACOP, hice el curso, y ahí se habló más de, si no mal recuerdo, 6 compañeros de la ACOP, para que me corrijan, de los contratos a un año, ¿ya? ¿Sí? Poniendo condiciones, obviamente, de incumplimiento en caso que el arrendatario no cumpla con el no pago, el estado de conservación de la propiedad, etcétera, para ¿Ya? dar término inmediato al contrato. Pero también me he encontrado en el ejercicio del corretaje de colegas que realizan contrato por 13 meses renovable mes a mes. 13 meses, ya. Ya, 13 meses. ¿Me lo puedes explicar tú desde el ámbito legal? Porque ya, ellas me lo explican en el ejercicio, pero ¿cuál es más conveniente? Porque finalmente, claro, yo cuando hice el curso fue como a un año, es como también el arrendador también lo mira así, de que tenga la estabilidad del ingreso, ¿cierto? A ver, Entonces, que no se le vayan a ir al mes siguiente y tener que volver a hacer toda la operación de buscar arrendatario, etcétera. Pero las colegas ahí también me explican que lo hacen a 13 meses, que son de Coproch, que les enseñaron más bien así, les recomendaron, porque así tienen más condicionados a los arrendatarios a que se porten bien, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cuál a es tu ver, punto de vista legal ahí? yo creo, no he visto contratos de 13 meses, no me ha tocado verlo. De todas maneras, nosotros por lo menos trabajamos en general. Caso por regla general, yo diría que un año, salvo en general cuando estamos hablando de un establecimiento comercial, estamos hablando de por lo menos de 2 o 3 años. Ahí el local comercial requiere una estabilidad por las clientes, proveedores, etcétera, etcétera, por los trabajadores. Y bueno, el local comercial requiere una estabilidad diferente. Ahora, eh, yo he visto contratos de arrendamiento en general habitacionales por un año. Y por un tema, a ver, puntual respecto a lo que dice el desahucio y sobre todo cómo se contempla la ley el tema del desahucio, porque habla de contrato a plazo fijo, inferior a un año, o en este caso, contratos que superen el año. Entonces, a ver, yo recomendaría en este caso acelerar el contrato a 12 meses. De todo entendiendo de que tú no sabes cómo va a tocar el arrendatario. Por mucho que tú quieras tener el arrendatario amarrado, imagínate, el arrendatario o no se porta bien o no mantiene una conducta adecuada o no cumple con la renta. En este caso, yo
soy partidario de arrendamiento a plazo fijo de un año. Perfecto. Creo que la mejor ¿puedo- alternativa Ay. es sobre... Dígame. No sé si terminaste, Martín, con mi consulta. Sí, o sea, es que yo creo que la mejor alternativa es un año, sobre todo Ya. por el tema del Súper. desahucio. Perfecto. Y ahí otra compañera, colega quiere hablar. Gracias, Martín. Martín, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que no puedo levantar la manito, no encuentro ese monito aquí en el computador. Ya, Por eso interrumpí y pido disculpas. Bueno, yo soy la que hace los contratos a 13 meses, renovable cada 30 días. Esto no es para amarrar al cliente, no es para amarrar al arrendatario. Esto es, se renueva cada 30 días y si el arrendatario no da aviso con 3 meses de anticipación, que no quiere renovar el contrato de arriendo, se descuenta el 50% de la garantía. Esa es una cláusula y me ha resultado súper bien. Gracias a Dios, los arrendatarios me avisan con anticipación, los que no avisan se les descuenta, pero esto es para ambas partes. A mí no me gusta amarrar a los arrendatarios ni por 6 meses ni por un año. No. Yo prefiero los contratos, en mi opinión personal, que sea como lo dijo mi profesora en Coproc, ya Claudia Concha, que sea renovable cada 30 días. Y sabes que me ha funcionado súper bien, porque así los clientes, los arrendatarios y también los propietarios les encanta esta modalidad, porque dice, ay, qué bueno, porque así si cualquier cosa, le aviso con 3 meses de anticipación para pedirle la propiedad, o el arrendatario cualquier cosa, le aviso con 3 meses de anticipación para poder decir que me voy a ir de la propiedad, ¿me entiendes? Me ha resultado súper bien, llevo 6 años como corredora de propiedades con esta modalidad y me ha resultado muy, muy bien. Sobre todo con la cláusula que me avisa con 3 meses de anticipación, se le descuenta el 50% de la garantía total. me alegro que te haya funcionado. Yo, de todas maneras, o sea, que esto, la idea, que la regla general es que funcione bien, de todas maneras, y que el arrendatario cumpla, y si es que no le da el desahucio y el aviso, por favor, para que se vaya, se vaya. Pero de repente toca el caso de los arrendatarios que no se van, de que o no tienen un comportamiento adecuado, y nos pasa a diario de revisar este tipo de cosas, y en general, por mucho que el lunes les dé el aviso, al final no se van. Por ejemplo, hace como 2 semanas, 3 semanas, me tocó enviar una carta y al arrendatario, y hasta el día de hoy no tiene respuesta, y es probable que haya que sacarlo a través de un juicio. Entonces, al final, bueno, no hay una receta para poder acelerar un contrato de arrendamiento, a qué plazo o por qué modalidad, pero de todas maneras siempre va a existir el caso de que el arrendario que no se quiera ir, y al final siempre vamos a tener que llegar a instancias judiciales y ojalá que no llegue, y se pueda negociar y se puedan hacer todos los procedimientos previos a eso, pero de todas maneras siempre está la instancia judicial y lamentablemente hay que llegar a esa instancia de repente. Entonces, el paso de los 90 días me parece espectacular, pero hay arrendarios que no cumplen. Y ahí está el problema. Claro, bueno, es que ahí están los filtros también, ahí están los filtros de quién la rentamos también. No, sí, Que no solamente el por- filtro de los documentos, también el feedback presencial que acá nosotros le realizamos. Pero no, eso. ya, perfecto. ¿Consulta? Sí, yo una consulta. Eh, esos casos de la diferencia de tipo de contrato, el tradicional que estábamos hablando y el que menciona Valita, la colega, de igual forma se aplican los 3 meses de anticipación para avisar con el término de contrato, aunque estemos a mitad de año, ¿cierto? Es que eso va a depender porque, a ver, tú en el contrato tú puedes pactar el plazo que tú quieras. Si quieres le puedes dar 4 meses de anticipación, 5 meses de anticipación, 6 meses, un mes. Claro. Eso es de acuerdo a las partes. Ahora, si eso no está regulado, hay que ver lo que dice la ley. Y la ley Ya. establece también un paso, un mecanismo por el cual se tiene que dar este desahucio. Yo prefiero que las partes lo pacten y ojalá en general, yo siempre he visto con 60 días de anticipación. 90 días me parece, está bien, me parece, mientras se Ya, cumpla, no hay ningún problema. pero ese plazo puede ser, por ejemplo, no sé, antes de cumplir el año, al año 6 meses, se puede notificar con 3 meses de anticipación que no queremos llegar al año, quieren llegar a la mitad, no sé, porque realmente él no cuida la casa, cosas así. Las partes están de acuerdo, no hay ningún problema. Ya. Y si no está de acuerdo el arrendatario,
Si no está de acuerdo, va a ser difícil que lo firme. El término de contrato lo tiene que firmar, No, pero me si no refiero cumple. a esta condición. Va a ser difícil que firme esa condición si es que al momento Ah, de llegar al contrato de arrendamiento no está de acuerdo con eso. no. Si ya se firmó un contrato de arrendamiento, pero nos dimos cuenta al año y medio que el cliente realmente no es un buen arrendatario y ya que no queremos esperar que cumpla el segundo año, así que ya al año y medio queremos que entregue la propiedad. Yo le aviso con 3 meses de anticipación, no importa que llegara a cumplir el segundo año, ¿cierto? Hay que cumplir los mecanismos que establece el contrato. Si el contrato te habla de que hay que, para darle desahucio, para poder notificarle que por favor restituya la propiedad, hay que hacerlo con 3 meses de anticipación, perfecto. Hay que cumplir los mecanismos que establece el mismo contrato. Si no lo establece, hay que recurrir a la ley. Pero entiendo de lo que tú me dices, que el contrato sí lo establece, entonces hay que cumplir este mecanismo que establece el contrato. Ya. Ahora bien, él puede cumplirlo o puede no cumplirlo, y cuando no lo cumple, hay que demandar habría que investigar el antecedente y probablemente una demanda mucha. Ya, perfecto. Gracias. Sí, ¿Alguna otra pero, pregunta? profe, Consulta. una cosa, ahí es lo que preguntó nuestra compañera, también si el arrendatario no cumple con las cláusulas establecidas en el contrato de arriendo, nosotros podemos enviarle la carta notificada solicitándole la restitución de la propiedad en base a la cláusula por el incumplimiento. Eso se puede enviar por correo, por carta certificada y por WhatsApp, por las 3 vías, para que uno se asegure que le va a llegar esa carta. Sí, pero es que eso lo ¿Cierto? dice el contrato que tú estás celebrando. Eso lo dice el contrato que tú escrituraste. Pero no todos los contratos, uno, son iguales. Segundo, eso no te garantiza que lo vaya a cumplir esta persona. Porque hay veces que no lo cumplen. Me tocó mandar una carta hace como 2 semanas, 3 semanas, y no hasta el día de hoy no hay respuesta, y le mandé un aviso por correo y no hay respuesta. Entonces, ¿qué pasa en estos Es casos que donde no lo yo cumple? no, Porque es que, profesor, yo no estoy diciendo si cumple o no cumple. Lo que estoy diciendo ya es lo que está preguntando nuestra compañera. Obviamente sí, que vamos a tener arrendatarios que van a cumplir y podemos tener arrendatarios que no van a cumplir. Pero la pregunta que está haciendo nuestra compañera es si es posible enviarles la carta. Entonces yo decía, sí, pues sí es posible, porque si el arrendatario no cumple con lo establecido en el contrato de arriendo, el contrato de ella, que ella le envía al arrendatario, se puede hacer la carta de restitución, o sea, para que el arrendatario se vaya de la propiedad por las 3 vías que yo mencioné, que es por correo, por WhatsApp y es que eso, por sí, carta certificada. eso va a depender, esas vías van a depender del contrato. Si el contrato lo dice, Claro, no hay por ningún eso, problema. eso mismo estaba diciendo, eso va a depender, claro, dependiendo del contrato que la colega haga con el arrendatario. Claro, va a depender del contrato y los mecanismos que establezca el contrato para poder darle término al contrato. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Hola Yo, Martín, soy que Astrid. tenía levantada la mano. Hay 2 personas que ya. No, yo voy después, no hay problema. Consulta, Martín, con respecto a lo del aviso de la carta, no alcancé a escuchar bien por un tema de audio. Si en el contrato tengo establecido los 60 días de aviso para enviar la carta certificada, eh, para solicitar la restitución del inmueble, yo puedo, como colocándome, por decir, el parche en la herida, mandarla con 90 días de anticipación, o el arrendatario casi que me puede decir como no estás cumpliendo la cláusula del contrato, que son 60 días. Porque uno Exacto. dice, pucha, por mejor 90 días para que tenga más plazo para buscar otra propiedad y se vaya, pero no sé si eso me juega en contra, pues a nivel de contrato. O sea, estoy pensando en que hay que mandar la carta y me parece razonable. O sea, esta carta hay que enviarla, por ejemplo, depende, eh, pero en general esta carta hay que enviarla y darle un espacio de tiempo que establece el mismo contrato por regla general, y si no lo establece la ley, lo Sí, establece, para el cual él busque una propiedad. En general son 60 días, ¿ya? Eso es lo que sí. veo en la práctica. Ahora, si tú le das 90 días para que él pueda buscar la propiedad, yo no veo ningún problema. Tú le estás dando más plazo como arrendador, le estás dando más Sí. plazo para que busque una propiedad. Y no creo que no.
no, él no va a alegar por más plazo que le den. De hecho, yo como arrendatario estaría contento de hecho y me den más plazo para buscar una propiedad. Es que de hecho me pasó ahora con un arrendatario complicado, muy freak. Así como casi que yo como corredora no había cumplido, siendo que le avisamos con más anticipación con la propietaria. Pero Entonces como que no una cosa es adelantarnos. avisar con anticipación, vale decir 60 días de anticipación antes de que termine el contrato, y otra cosa muy diferente es el espacio de tiempo por el cual él tiene para abandonar la propiedad. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque no es lo mismo avisar con 60 días antes de que termine el contrato de que por favor ¿Ya? mandar la carta. Y otra cosa muy diferente es yo te envío la carta, pero con un plazo de 60 días para que tú abandones la propiedad. Yo estoy hablando del segundo caso, no el primero. Ah, o sea, por ejemplo, si a él se le cumplía ahora, por decir, el 14 de diciembre, yo ¿Ya? tendría que haberle enviado la carta, y yo quiero que entregue el 14 de diciembre, por solicitud de la propietaria. Yo le tendría que haber enviado la carta con cuánta anticipación de aviso para que entregue la propiedad. Eso lo dice el contrato. Sí, los 60 días, pero ¿te acuerdas que tú me acabas de decir una cosa es el aviso y otra Sí, cosa es la entrega? es que por eso mismo, una cosa es, hay contratos en general, y yo hablo porque he visto contratos que, todo va a depender del contrato, pero hay contratos que establecen un plazo para poder avisar, vale decir, para poder notificarle a la parte que no tiene intención de renovar el contrato. Y la Sí. segunda es el plazo por el cual yo le envío la carta y él tiene para abandonar la propiedad. ¿Se entiende? Sí, legalmente eso, ¿cuánto sería para que él entregue? Ya, lo de los 60 días de aviso me queda claro. Que va a depender del contrato y lo que tú pactes en el contrato. Ah, ya. Eso no lo tenía estipulado. Y si es Sí, que anda. no, Ah, dime. y si es que no, hay que recurrir a la ley. Pero en general la mayoría Ya, de los contratos lo regulan. Hay personas que perfecto. tienen levantado la mano. Gracias. Pero, Hola Profesor, Martín, soy hola, ¿qué Astrid. tal? Cuéntame. Martín, te quería hacer dos consultas. Primero, con respecto a la ley Devuélveme mi casa. ¿Ya? Yo tengo bueno, yo mis contratos los uso en notaría, pero donde está el grupo de corredores, hace harto tiempo viene una discusión con respecto a si las firmas que son vía virtual en realidad son legales para cuando tú llegas a a un tema de juicio. Entonces hay unos dicen que sí, otros dicen que no, y en realidad eso me gustaría, si tú tienes experiencia en eso, qué es lo que dice la ley, porque en realidad como que uno no tiene muy claro ese tema. Lo otro, la otra vez leí en el periódico que hubo un caso de la ley Devuélveme en mi casa, que, ok, le pagaron al tipo todo, pero no le cancelaron todo lo que era gastos comunes y era un valor bastante alto, sobrepasaba el $1.000.000 la deuda. Yo no sé si eso tiene que ver con una mala gestión donde no se incluyó eso o es que eso no está incluido realmente en la práctica, porque era un monto bastante alto. Yo no sé si tú tienes información de eso. Voy a partir con la primera pregunta. A ver, respecto de la plataforma virtual, sí, sí funciona, sí es legal. Ahora, es muy diferente. Hay dos tipos de instrumentos: instrumento privado y instrumento público. Instrumento privado es aquel que es otorgado en este caso por las partes y el cual puede o no autorizarse firma ante notario, pero un instrumento privado no goza de una presunción de veracidad como si goza un instrumento público. Ahora, un instrumento público es aquel que es otorgado por un funcionario competente y que goza de ciertas formalidades. Y a diferencia del instrumento privado, sí goza de una presunción de veracidad y por lo tanto tiene mayor valor probatorio en un juicio. Por lo mismo, la plataforma virtual son instrumentos privados, en este caso, que si bien son autorizadas la firma, en este caso se autoriza la firma o se autoriza, tiene un menor valor probatorio a un instrumento público. Un instrumento público, por ejemplo, una escritura pública. ¿Ya? Si yo voy con el notario, y voy a notaría, con el contrato de arrendamiento, y solamente yo firmo, eso es un instrumento privado. Y lo que está haciendo el notario solamente es certificar que mi firma corresponde a la firma que aparece en el carnet de identidad, segundo, que yo soy la persona que está firmando. Eso es lo que hace. ¿Se entiende? Ok, eso quiere decir que si se firma un contrato vía virtual,
y se llega tienes que llegar a un juicio, pasaría lo mismo cuando se dilatan los juicios porque la persona dice que él no fue el que firmó. Claro, Y tienes te que puede entrar a alegar, comprobar. exacto. O sea, el documento se va a tener, se va a acompañar con citación, vale decir que hay un plazo como por 5 días en el juicio para que la parte lo pueda objetar. Diferente es si es que es acompañado, en este caso, si fue un instrumento público, en este caso va a gozar de la presunción de veracidad. ¿Ok? Pero en el caso de la firma virtual, porque, por ejemplo, si tú firmas un contrato sin ir ante notario, la típica que los tiraban abajo, no, diciendo que no son los que firmaron y tenés que entrar a peritaje y todo eso. ¿Y cómo compruebas por una firma virtual que esa persona sí te firmó un contrato? No lo he visto en la práctica cómo se comprueba la firma virtual, pero me imagino que, tampoco he firmado nada virtualmente, pero me imagino que tú tienes que acompañar ciertos documentos en este caso. Y segundo, a través de un peritaje, puede ser, no, es que no lo he visto en la práctica cómo se en un Ya, juicio tú puedes negar o denegar en este caso, o alegar la falsedad de la firma virtual. Pero ya. debe ser por un tema de IP o no sé, lo desconozco en verdad. Debe ser por Claro, un tema porque de las eso. firmas, yo uso firma virtual, pero como arquitecto. Entonces, para los planos y todo eso, entonces ahí tú tienes unas claves, pero no sé cómo es como andas para terceros. Yo nunca, yo como nosotros no lo usamos. Y perdón, Martín, te aprovecho al tiro de dejar otra pregunta en la cola. En los contratos nuevos, ¿qué específicamente se debe incorporar aparte del tema de que ahora te exigen el dominio vigente? La ley hay que hacer mención a la que nombraste al principio, ¿esa es la que se debe incorporar o hay algo más No, que se tenga que incorporar? no hay nada que incorporar a los contratos, solamente tener en cuenta que la singularización de la propiedad ya no basta con señalar la ubicación y eso, sino que hay que agregar primero la ubicación de la propiedad y segundo hay que especificar el título de dominio que se encuentra inscrito a foja tanto, número tanto, año tanto, a nombre Exacto. del dueño. Y no tienes Eso. que hacer mención de esta ley o algo adicional, porque No, generalmente uno anclaba con las leyes, más la sucesión. Es que nada. algunos notarios parece que se están poniendo un poco creativos, entonces yo he escuchado y he leído que están incorporando algunos párrafos, entonces, pero bueno, el papel aguanta mucho, pero no sé qué tanto servirá o no. No, nada, no es necesario. No es necesario, no lo he Ok. visto y no lo han pedido. O sea, y en general nosotros firmamos, trabajamos con tanta notaría y no es necesario. Ya, y la última consulta era con respecto a si ustedes habían visto, yo no sé si leíste por si acaso ese caso y habrá sido un problema de mala gestión que no incorporaron los gastos comunes, porque según tu presentación, sí, y yo también había leído, pero me llamó la atención este caso porque el valor de los gastos comunes era muy alto. ¿Cuál es la Y pregunta, lo perdón? otro, Para poder, se me fue perdón, ¿Cuál es la pregunta de los gastos comunes? lo que pasa que hubo una resolución de Devuélveme a mi casa que salió publicada en el periódico. Y me parece que era de Antofagasta, no estoy segura, no era de Santiago. Entonces, la persona le devolvieron el asunto, ganó el juicio y todo, pero le dejaron una deuda millonaria de gastos comunes. Y eso el gallo perdió, y la deuda era cerca de 1 millón de pesos, o sea, no era menor la deuda, eso es lo que recuerdo. Entonces, mi consulta es, ¿habrá sido una mala gestión al ingresar la ley o es que eso en la práctica está quedando fuera? Porque yo me imagino que cuando tú haces la demanda, yo no sé si hay un monto mínimo en que el personaje te está adeudando. O sea, por ejemplo, si tu contrato dice que del mes a los 2 meses tienes que esperar cuánto tiempo para recién poder demandar, porque tú sabes que cada mes va sumando y dependiendo del monto de la deuda. Y esto de que los gastos comunes no hayan sido cobrados, ¿puede ser un tema de mal gestión o es que en realidad lo están dejando fuera? Mira, no me puedo pronunciar por no he visto el caso. Desconozco también los detalles, pero de todas maneras, para tu tranquilidad, se puede demandar los gastos comunes y en este caso, si hubo una mala gestión y no se demandaron, se puede entender y por esto se adeuda este monto. Ahora, uno Ya, puede demandar en la demanda, no en la demanda, bueno, en este caso, los gastos comunes, la renta impaga y los gastos en este caso de por el administración, vale servicio. decir el exacto, Ah, ya. agua, luz, gas, etcétera. Entonces, esos gastos uno los puede pedir en este caso, porque corresponden. Y los gastos comunes también, entonces no sé qué habrá pasado en ese caso, tengo los detalles. ¿Y tú a partir de qué más puedes con morosidad puedes demandar? ¿A partir de qué, perdón? ¿A partir desde cuánta morosidad tú puedes demandar?
Ahí la ley te fija, te dice, o solamente lo que determina tu contrato de arriendo. O sea, es que la morosidad va a depender de cuántos meses la adeude, o la persona adeude al final. Si es que está Por dudando eso. un mes, tú puedes demandar inmediatamente después de que te adeude Ah, un mes perfecto. el término del contrato y el pago de los gastos comunes y el pago de los gastos, el pago de la renta, etcétera. Ahora, generalmente no he visto a nadie que lo demanda al mes, como que al Sí, no, final al mes uno aguanta un poco más. Ya, pero eso quería saber si había, porque en no hay alguna un, parte leí que como que había que tener un cierto mínimo y ese mínimo no era un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, era bastante y entonces y no te va a quería convenir tener, no te va a convenir no, demandarlo al mes porque al final primero está gastando en abogado, hay gastos asociados al juicio y al final por un mes de renta que la persona se puede poner al día, lo encuentro complejo. claro. Realmente espera más tiempo. Ya, perfecto, te pasaste, Martín, gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Martín, solo en la última consulta, con Sí. respecto, bueno, que yo he tenido muchos problemas con el tema de las notificaciones con las cartas certificadas, porque obviamente se cerró el contrato, o sea, se terminó el contrato porque no cumplieron, se atrasaban con los pagos, y etcétera, que obviamente estaba fijado en el contrato de arriendo, y yo los envío por correo, por WhatsApp y por carta certificada. Y el cliente te dice, a mí no me ha llegado la carta certificada, así que, y ellos se hacen aludido que tiene que llegar certificada y como que no ignoran que yo de igual forma se la envié por correo, se la envié por WhatsApp y el cartero me dice, bueno, al final que se demoró en llegar la carta certificada, pero ¿por qué? Porque ellos o estaban trabajando, no llegaban, no estaban en la casa, después salieron de vacaciones. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo entendido, no sé si tú me lo puedes confirmar, si después de varios intentos se da por automáticamente notificado porque ellos no quieren ser notificados. Es que no es una forma de notificación judicial, pero en este caso es casi convencional porque tú al final es un mecanismo que establece el contrato para poder darle término. Ahora, me pasó esto que la notaría, acá en Barnechea tiene la posibilidad, y se lo recomiendo, no sé si todas las notarías lo tendrán, pero ellos te dan la facilidad del servicio de que tú, bueno, autorizas la carta certificada, autorizas la firma, y más encima ellos te la van a dejar a la ubicación donde hay que dejarle se encuentra ubicada esta persona. Entonces, al final el notario no es un funcionario competente para hacer esto, pero por último certificó que efectivamente la recibió una persona. Si la persona no le da el root, no le da el nombre, da lo mismo, por último la recibe alguien. ¿Por qué está el problema de esta carta certificada? Porque efectivamente, que en los casos que tú me estás poniendo, lo que yo hablaba antes, de que la persona al final, claro, te va a decir, no, yo no la recibí, ¿sabes qué? La recibió otra persona, pero nunca, yo en mi poder jamás la tuve y no tuve conocimiento. Entonces hay que necesariamente pasar por instancias judiciales, porque ahí la persona probablemente, no sé si la recibió o no la recibió, pero por lo menos no se está dando aludido por los mecanismos que establece el contrato, por WhatsApp, por correo, etcétera, sobre el recibo de la carta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sacar la propiedad. ¿Y cómo la vamos a sacar? La vamos a sacar de la instancia que establece la ley al final. ¿Y cómo se lo establece la ley? A través de este juicio que ya hayamos hablado en este caso. Ya. Renta impaga o por el cumplimiento, en este caso, de las obligaciones, etcétera. Pero hay que sacarlo judicialmente. Ya, pero está bien entonces el conducto regular que yo he seguido. Está bien, está perfecto, pero lamentablemente es lo que yo hablaba, que no siempre el arrendatario va a restituir la propiedad por la buena voluntad que tiene o por la buena fe. Vamos necesariamente, por eso la ley establece estos mecanismos y habrá que llegar probablemente, si es que esa persona no te responde en un plazo razonable, habrá que demandarlo y tratar de sacarlo judicialmente. Ya, perfecto. Vale, gracias, Martín. De nada. Bueno, vamos a ir cerrando la última pregunta, consulta. Bueno, bueno, la presentación, hay dos personas que tienen levantar la mano. ¿No? Ya, para aprovechar la última. Yo pensé que la carta certificada, por ser certificada y uno tener el comprobante de envío, ya, por ejemplo, ese comprobante te servía como evidencia de que ya tenía que darse por recibida, en el fondo, y que ellos no podían eludir que no la recibieron. Sí, el Entonces, problema no es está así, no sirve para un tema es de que juicio. Es que el problema no, si está perfecto. El comprobante de envío te da cuenta de que se entregó. El problema está en que, ¿qué pasa si la recibió, o no El sé, consejo. exacto? Entonces,
la persona igual te va a decir, por correo, por donde sea, te va a decir, no, yo no la recibí. Entonces ahí a usted le va a generar la duda. Pero efectivamente, lo que yo puedo hacer es demandar, en este caso, que al final lo que a mí me interesa, más que el envío de la carta, lo que yo creo es que restituya la propiedad. Como dueño de la propiedad, me interesa que la restituya para yo poder hacer los arreglos correspondientes, para poder arrendarla de nuevo o usarla al final. Eso es lo que todos queremos. Entonces, El objetivo final. exacto. Entonces, yo puedo esperar la buena fe de la persona al enviar la carta y que por favor la abandone. En muchos casos así, la abandone la propiedad en 60 días, 90 días, etc. Pero en otros casos, esto no ocurre así. Entonces, necesariamente voy a tener que llegar a instancias judiciales en el cual yo voy a tener que demandar y probablemente en un otro sí, no quiero dar más detalles legales, pero yo voy a tener que solicitar el desahucio judicial. Es decir, a través de la notificación de la demanda se le señala a esta persona que por favor restituya la propiedad. Entonces, lamentablemente es el mecanismo, un mecanismo voluntario que lo contempla el contrato, pero no generalmente se cumple. Entonces vamos a tener que llegar a instancias judiciales de todas maneras. Perfecto. Gracias. Bueno, para ir cerrando, bueno, la presentación de hoy día hablamos sobre la ley de Vuelve a mi casa. No era una presentación muy larga, el contenido la verdad que no es, la verdad que no es tanto, pero ahí pudimos resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tenían. Bueno, nosotros somos abogados legal broker, en general vemos todo este tipo de situaciones, este tipo de temas. Cualquier consulta o pregunta ustedes nos pueden consultar por correo o a través de Carolina, y Carolina les puede dar mi correo y ustedes me pueden preguntar directamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy y nos vemos el próximo jueves, entiendo, con una nueva capacitación. Luego. Gracias, Martín. Adiós. Chao, Martín. Chao. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Marco. Martina. Muchísimas gracias. Hasta luego.